Capítulos 39, 40 y 41. Capítulo 39. Oyendo a la señora Laura. El caso de Tobías me había impresionado profundamente. Aquella casa basada en nuevos principios de unión fraternal me preocupaba como un asunto obsesionante. Al final de cuentas, me sentía aún señor del hogar terrestre y evaluaba cuán difícil sería para mí mismo semejante situación. ¿Tendría el valor de proceder como Tobías, imitándole la conducta? Admitía que no. A mi modo de ver, no sería capaz de aborrecer tanto a mi querida Celia y tampoco aceptaría tal imposición por parte de mi esposa. Aquellas observaciones de la casa de Tobías torturaban mi cerebro. No conseguía encontrar esclarecimientos justos que pudiesen satisfacerme. Tan preocupado me sentí que el siguiente día resolví visitar a Licias en un momento de descanso, ansioso de las explicaciones que pudiera darme la señora Laura, a quien tenía filial confianza. Recibido con enormes demostraciones de alegría, esperé el momento propicio en que pudiese oír a la madrecita de Licias con calma y serenidad. Después que se ausentaron los jóvenes, camino de sus entretenimientos habituales, expuse a la generosa amiga lo que me preocupaba, no sin la natural vergüenza. Ella sonrió con su gran experiencia de la vida y comenzó a decir: «Hace usted bien en traer la cuestión a nuestro recíproco estudio. Todo problema que torture el alma pide cooperación, amiga, para ser resuelto». Después de la ligera pausa, prosiguió atentamente: «El caso de Tobías es apenas uno de los innumerables que conocemos aquí y en otros grupos espirituales que se caracterizan por el pensamiento elevado». «Pero nos choca ese sentimiento, ¿no es verdad?», intervine con interés. «Cuando nos atenemos a puntos de vista propiamente humanos, esas cosas hasta producen escándalo. Mientras tanto, amigo mío, es necesario sobreponer a todos los principios de naturaleza espiritual. En ese sentido, André, necesitamos comprender el espíritu de secuencia que rige los cuadros evolutivos de la vida. Si hemos atravesado la larga escala de la animalidad, es justo que ella no desaparezca de un día para otro. Hemos empleado muchos siglos para emerger de las capas inferiores. El sexo participa del patrimonio de facultades divinas que demoramos en comprender. No será fácil para usted, por el momento, penetrar el sentido elevado de la organización doméstica que visitó en el día de ayer. No obstante, la felicidad allí es muy grande por la atmósfera de comprensión que se desarrolló entre los personajes del drama terrestre. No todo consiguen en tan poco tiempo sustituir cadenas de sombra por lazos de luz. «¿Pero tenemos en eso una regla general?», indagué. «Todo hombre y toda mujer que se haya casado 2 veces o más restablecen aquí el grupo doméstico haciéndose acompañar de todos los afectos que hayan conocido». Esbozando un gesto de gran paciencia, la interlocutora me explicó: «No sea tan radical. Es indispensable seguir lentamente. Mucha gente puede tener afecto y no tener comprensión. No olvide que nuestras construcciones vibratorias son mucho más importantes que las de la tierra. El caso de Tobías es el caso de la victoria de la fraternidad real por parte de las 3 almas interesadas en la adquisición de un justo entendimiento. Quien no se adapte a la ley de la fraternidad y comprensión, lógicamente no atravesará esas fronteras. Las regiones obscuras del umbral están llenas de entidades que no resistieron semejantes pruebas. Mientras odien, se asemejarán
agujas magnéticas bajo los más antagónicos influjos. Mientras no entiendan la verdad, sufrirán el imperio de la mentira y, consecuentemente, no podrán penetrar en zonas de actividad superior. Son incontables los seres que padecen por largos años sin algún alivio espiritual, simplemente porque se esquivan a la fraternidad legítima. ¿Y qué sucede entonces?, interrogué valiéndome de la pausa de la interlocutora. Si no son admitidos en los núcleos espirituales de noble aprendizaje, ¿dónde se localizarán esas pobres almas sujetas a experiencias de ese orden? Después de sufrir padecimientos verdaderamente infernales por las creaciones inferiores que inventan para sí mismas, arguyó la madre Delicias, van a realizar en la experiencia carnal lo que no consiguieron hacer en ambiente extraño al cuerpo terrestre. La bondad divina les concede el olvido del pasado en la nueva organización física del planeta, toda vez que vuelven a recibir por los lazos de la consanguinidad a aquellos de quien se apartaron deliberadamente por el veneno del odio o de la comprensión. De ahí se infiere la oportunidad cada vez más viva de la recomendación de Jesús cuando nos aconseja la inmediata reconciliación con los adversarios. El consejo, ante todo, nos interesa a nosotros mismos. Debemos observarlo en provecho propio. ¿Quién se sabe valer del tiempo, concluida la experiencia terrenal, aunque necesite regresar a los círculos de la carne, puede efectuar sublimes construcciones espirituales con relación a la paz de conciencia, regresando a la materia grosera, soportando menor bagaje de preocupaciones? Hay muchos espíritus que gastan siglos intentando deshacer animosidades y antipatías en la existencia terrestre y rehaciéndolas después de la desencarnación. El problema del perdón con Jesús, mi querido André, es un problema serio. No se resuelve con conversaciones. Perdonar verbalmente es cuestión de palabras, pero aquel que perdona realmente necesita remover los pesados fardos de otras edades dentro de sí mismo. A esta altura la señora Laura silenció como quien necesita meditar más la amplitud de los conceptos emitidos. Aprovechando la ocasión, aduje: por lo que observo, la experiencia del matrimonio es muy sagrada. La interlocutora no se sorprendió con mi afirmación y dijo: a los espíritus que se hallan todavía en la simple experiencia de tipo animal, nuestra conversación no les interesa. Pero a nosotros que comprendemos la necesidad de la iluminación con el Cristo, nos es indispensable destacar no solo la experiencia del matrimonio, sino también toda la experiencia del sexo, por afectar profundamente la vida del alma. Oyendo la observación, no dejé de ruborizarme, recordando mi pasado de hombre común. Mi esposa había sido para mí un objeto sagrado, y que yo sobreponía todos los afectos. No obstante, al oír a la madre Delicias, venían a mi mente las palabras del Antiguo Testamento. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su jumento, ni su buey, ni cosa alguna que le pertenezca. En un instante me sentí incapaz de proseguir, extrañando el caso de Tobías. La interlocutora, percibiendo mi íntima perturbación, continuó: donde el esfuerzo de concertar es tarea de casi todos, debe haber lugar para mucha comprensión y mucho respeto a la misericordia divina, que nos ofrece tantos caminos para alcanzar rectificaciones justas. Toda experiencia sexual de la criatura que ya recibió alguna luz del espíritu es un acontecimiento de enorme importancia para sí misma. Es por eso que el entendimiento fraterno precede a cualquier trabajo de verdadera salvación.
Hace poco tiempo oí a un gran instructor del Ministerio de Elevación asegurar que, si pudiese, iría a materializarse en los planos carnales, a fin de decir a los religiosos en general que toda caridad para ser divina necesita apoyarse en la fraternidad. A esa altura la dueña de la casa me invitó a visitar a Eloísa, que se hallaba todavía recogida en el interior doméstico, dando a entender que no deseaba extenderse en otras explicaciones sobre el asunto, y después de verificar la mejoría que se había acentuado en la joven recién llegada del planeta, volví a las cámaras de rectificación, sumergido en profundas meditaciones. Ahora ya no me preocupaba la situación de Tobías ni las actitudes de Hilda y Luciana. Me impresionaban, sí, las imponentes cuestiones de la fraternidad. Capítulo 40. Quien siembra, recogerá. Yo no sabía explicarme por qué sentía tanta atracción y tanto deseo por visitar el departamento femenino de las cámaras de rectificación. Hablé con Narcisa sobre eso y ella me satisfizo enseguida. Cuando el padre nos convoca a un determinado lugar, dijo bondadosa, es que allí nos aguarda alguna tarea. Cada situación en la vida tiene una finalidad definida. No deje de observar este principio en sus visitas aparentemente casuales. Siempre que nuestros pensamientos objetiven la práctica del bien, no será difícil identificar las sugestiones divinas. Ese mismo día, la enfermera me acompañó en busca de Nemesia, prestigiosa cooperadora de aquel sector de servicio. No fue difícil encontrarla. Hileras de lechos muy blancos y bien cuidados exhibían mujeres que más se asemejaban a guiñapos humanos. Aquí y allá gemidos desgarradores, acullá angustiosas exclamaciones. Nemesia, que se caracterizaba por la misma generosidad de Narcisa, habló bondadosamente. Usted ya debe estar habituado a estos escenarios. En el departamento masculino la situación es casi la misma. Y haciendo un gesto significativo a la compañera afirmó: Narcisa, haga el favor de acompañar a nuestro hermano y mostrarle los servicios que estime convenientes para su aprendizaje. Mi amiga y yo comentábamos la vanidad humana, siempre inclinada a los placeres físicos, enumerando observaciones y enseñanzas cuando alcanzamos el pabellón 7. Se encontraban allí algunas decenas de mujeres en camas separadas, una a una y a regular distancia. Estudiaba yo la fisonomía de las enfermas cuando me fijé en una que me despertó la más viva atención. ¿Quién sería aquella mujer amargada y de apariencia original? Una vejez que parecía prematura reflejaba su semblante, en cuyos labios aparecía un rictus mezcla de ironía y resignación. Sus ojos hundidos y tristes parecían defectuosos. Con la memoria inquieta y el corazón oprimido, en pocos instantes la localicé en el pasado. Era Elisa, aquella misma Elisa que conociera en los tiempos de la juventud. Estaba modificada por el sufrimiento, pero no había lugar a dudas. Recordé perfectamente el día en que ella, humilde, penetrara en nuestra casa, llevada por una vieja amiga de mi madre, que aceptó las recomendaciones que traía y la admitiera para los servicios domésticos. Al principio el ritmo era común y nada de extraordinario. Después, la intimidad excesiva de quien abusa de la facultad de mandar sobre la condición de quien tiene que servir. Elisa me parecía bastante liviana y cuando estaba a solas conmigo comentaba sin escrúpulos ciertas aventuras de su juventud, agravando con eso la reflexión de nuestros pensamientos.
Recordé el día en que mi madre me llamó para darme justos consejos. Aquella intimidad, decía, no estaba bien. Era razonable que dispensáramos a la sirvienta generosidad afectuosa, pero convenía pautar nuestras relaciones con sano criterio. Sin embargo, atolondradamente llevaba muy lejos nuestra camaradería. Bajo enorme angustia moral, Elisa abandonó más tarde nuestra casa sin valor para echarme en cara acusación alguna. El tiempo pasó reduciendo el hecho en mi pensamiento a un episodio fortuito de la existencia humana. No obstante, el episodio, como algo de la vida, estaba también vivo. A mi frente tenía a Elisa vencida y humillada. ¿Por dónde había andado la mísera criatura tan pronto lanzada al doloroso capítulo de los sufrimientos? ¿De dónde venía? En aquel caso no me encontraba frente a Silveira, con quien había podido compartir la deuda de mi padre. Ahora la deuda era enteramente mía. Llegué a temblar avergonzado ante la exhumación de aquellas reminiscencias, y cual criatura ansiosa de perdón por las faltas cometidas, me dirigí a Narcisa pidiéndole orientación. Yo mismo me admiraba de la confianza que aquellas santas mujeres me inspiraban. Tal vez nunca hubiera tenido valor de pedir al ministro Clarencio las explicaciones que pidiera la madre de Lisias, y posiblemente otra sería mi conducta en aquel instante si tuviese a Tobías a mi lado. Considerando que la mujer generosa y cristiana es siempre madre, me volví hacia la enfermera confiando más que nunca. Narcisa, por la mirada que me dirigió, parecía comprenderlo todo. Comencé a hablar conteniendo el llanto, pero a cierta altura de la confesión mi amiga dijo: «No necesita continuar. Adivino el epílogo de la historia. No se entregue a pensamientos destructivos. Me doy cuenta de su martirio moral por experiencia propia. Entretanto, si el Señor permitió que reencontrase a esta hermana, es que lo considera ya en condiciones de rescatar la deuda». Viendo mi indecisión, prosiguió: «No tema. Aproxímese a ella y reconfórtela. Todos nosotros, hermano mío, encontramos en el camino los frutos del bien o del mal que hemos sembrado». Esta afirmativa no es una frase doctrinaria, es realidad universal. He recogido mucho provecho de situaciones iguales a esta. Bienaventurados los deudores que ya se hallan en condiciones de pagar. Percibiendo mi firme resolución de emprender el ajuste de cuentas, agregó: «Vaya, pero no se dé a conocer por ahora. Esto no le será difícil por el hecho de hallarse ella casi ciega temporalmente. Por las fuerzas que la envuelven, le noto la triste característica de las madres fracasadas y de las mujeres de nadie». Nos aproximamos. Tomé la iniciativa de la palabra confortadora. Elisa se identificó dando su propio nombre y suministrando de buena voluntad otras informaciones. Hacía 3 meses que fuera recogida en las cámaras de rectificación. Interesado en castigarme a mí mismo ante Narcisa para que la lección penetrara en mi alma con caracteres indelebles, pregunté: «¿Cuál es su historia, Elisa? Debe haber sufrido mucho». Notando la inflexión afectuosa de la pregunta, sonrió muy resignada y dijo, desahogándose: «¿Para qué recordar cosas tan tristes? Las experiencias dolorosas enseñan siempre», objeté. La infeliz, que presentaba profunda modificación moral, meditó algunos momentos como quien reunía ideas y dijo: «Mi experiencia fue la de todas las mujeres livianas que cambian el pan bendito del trabajo por la hiel venenosa de la ilusión. En los tiempos de mi mocedad lejana, como hija de un hogar paupérrimo, me valí del empleo en la casa de un comerciante adinerado.
donde la vida me impuso inmensa transformación. Ese negociante tenía un hijo tan joven como yo, y después de la intimidad establecida entre nosotros, cuando toda la reacción de mi parte sería inútil, olvidé criminalmente que Dios reserva el trabajo a todos los que amen la vida sana, por falsos que hayan sido, y me entregué a experiencias dolorosas que no es preciso comentar. Conocí de cerca el placer, el lujo, el bienestar material y a continuación el error de mí misma, la sífilis, el hospital, el abandono de todos y las tremendas desilusiones que culminaron en la ceguera y en la muerte del cuerpo. Erré mucho tiempo en terrible desesperación, pero un día tanto rogué el amparo de la Virgen de Nazaret que mensajeros del bien me recogieron por amor a su nombre, trayéndome a esta casa de bendito consuelo. Conmovidísimo hasta las lágrimas pregunté: ¿y él? ¿Cómo se llama el hombre que la hizo tan infeliz? Entonces la oí pronunciar mi nombre y el de mis padres. «¿Usted lo odia?», indagué dolorido. Ella sonrió tristemente y respondió: «En el periodo de mi sufrimiento anterior maldecía su recuerdo, nutriendo por él un odio mortal. Pero la hermana Nemesia me modificó. Para odiarlo tendría que odiarme a mí misma. En mi caso la culpa debe ser repartida. No debo, pues, recriminar a nadie». Aquella humildad me sensibilizó. Tomé su diestra sobre la cual, sin que lo pudiese evitar, rodó una lágrima de arrepentimiento y de remordimiento. «Oiga, amiga mía», le dijo bajo fuerte emoción, «también yo me llamo André y necesito ayudarla. Cuente conmigo de ahora en adelante». «¿Y su voz?», dijo Elisa ingenuamente. «Parece la de él». «Pues bien», continué conmovido. «Hasta ahora no tengo propiamente dicho una familia en nuestro hogar, pero usted será aquí mi hermana del corazón. Cuente con mi devoción de amigo». En su semblante de sufridora una sonrisa pareció que semejaba a una gran luz. «Cuánto se lo agradezco», dijo ella, enjugando las lágrimas. «Hace muchos años que nadie me hablaba así, en ese tono familiar, dándome el consuelo de la amistad sincera. Que Jesús lo bendiga». En ese instante, cuando mis lágrimas se hicieron más abundantes, Narcisa me tomó las manos maternalmente y repitió: «Que Jesús lo bendiga». Capítulo 41. Convocados para la lucha. En los primeros días de septiembre del 1939, nuestro hogar sufrió igualmente el choque que alcanzara a diversas colonias espirituales ligadas a la civilización americana. Era la guerra europea, tan destructora en los círculos de la carne, cuán perturbadora en el plano del espíritu. Numerosas entidades comentaban los desarrollos bélicos en perspectiva sin disfrazar el inmenso terror de que se hallaban poseídas. Sabíase desde mucho tiempo atrás que las grandes fraternidades del Oriente soportaban las vibraciones antagónicas de la nación japonesa, experimentando grandes dificultades. Se anotaban hechos curiosos de alto tenor educativo, así como los nobles círculos espirituales de la vieja Asia luchaban en silencio. Se preparaba nuestro hogar para el mismo género de servicio. Además de valiosas recomendaciones en el campo de la fraternidad y de la simpatía, determinó el gobernador que tuviésemos cuidado en la esfera del pensamiento, preservándonos de cualquier inclinación poco digna de orden sentimental. Reconocí que los espíritus superiores
En esas circunstancias consideran a las naciones agresoras no como enemigas, sino como pendencieras, cuya actividad criminal es imprescindible reprimir. Infelices los pueblos que se embriagan con el vino del mal, me dijo Salustio, aunque consigan victorias temporales, ellas servirán únicamente para agravar su ruina, acentuando sus derrotas fatales. Cuando un país toma la iniciativa de la guerra, encabeza el desorden en la casa del padre y pagará por ello un precio terrible. Observé entonces que las zonas superiores de la vida se vuelcan en defensa justa contra las tentativas de la ignorancia y la sombra, congregados para la anarquía y, consecuentemente, para la destrucción. Me aclararon los colegas de trabajo que en los acontecimientos de esa naturaleza los países agresores se convierten naturalmente en núcleos poderosos de centralización de las fuerzas del mal. Sin percatarse de los peligros inmensos, esos pueblos, con excepción de los espíritus nobles y sabios que integran los cuadros de servicio, se embriagan al contacto de los elementos de perversión que invocan de zonas sombrías. Colectividades laboriosas se convierten en autómatas del crimen. Legiones infernales se precipitan sobre los grandes tallares del progreso común, transformándolos en campos de perversidad y de horror. Pero mientras los bandos obscuros se apoderan de la mente de los agresores, las agrupaciones espirituales de la vida noble se mueven en auxilio de los agredidos. Si debemos sentir lástima por la criatura que se opone a la ley del bien, con mayor motivo debemos lamentarnos del pueblo que olvidó la justicia. Después de los primeros días que señalaron la caída de las primeras bombas en la tierra polaca, me encontraba al atardecer en las cámaras de rectificación junto a Tobías y Narcisa, cuando inolvidable clarín se hizo oír por más de un cuarto de hora. Profunda emoción nos invadiera a todos. Es la convocatoria superior a los servicios de socorro a la tierra, explicó Narcisa bondadosamente. Tenemos la señal de que la guerra proseguirá con terribles tormentos para el espíritu humano, exclamó Tobías inquieto. Pese a la distancia, toda la vida psíquica americana tuvo su origen en Europa. Tendremos gran trabajo para preservar al nuevo mundo. El toque de clarín se hacía oír con modulaciones extrañas e imponentes. Noté que un profundo silencio había caído sobre todo el ministerio de regeneración. Atento a mi actitud de angustiosa expectativa, Tobías informó: cuando suena el clarín de alerta en nombre del Señor, es necesario hacer callar los ruidos de abajo para que la llamada se grabe en nuestros corazones. Cuando el misterioso instrumento lanzó su última nota, fuimos al gran parque con el fin de observar el cielo. Profundamente conmovido, vi innumerables puntos luminosos que parecían focos resplandecientes y lejanos como suspendidos en el firmamento. Ese clarín, dijo Tobías igualmente emocionado, es utilizado por espíritus vigilantes de elevada expresión jerárquica. Regresando al interior de las cámaras, sentí la atención atraída hacia grandes rumores provenientes de las zonas más altas de la colonia, donde se hallaban las vías públicas. Tobías confió a Narcisa ciertas actividades de importancia junto a los enfermos y me invitó a salir para observar el movimiento popular. Una vez llegados a los pavimentos superiores, desde donde nos podríamos encaminar a la plaza de la Gobernación, notamos intenso movimiento en todos los sectores. Comprendiendo mi asombro natural, mi compañero explicó: estos enormes grupos se dirigen al Ministerio de Comunicaciones en busca de noticias.
El clarín que acaba de sonar solamente llega hasta nosotros en circunstancias muy graves. Todos sabemos que se trata de la guerra, pero es posible que Comunicaciones nos ofrezca algún detalle especial. Observe a los transeúntes. A nuestro lado venían 2 señores y 4 señoras en conversación animada. Imagínese, decía una, lo que será de nosotros en auxilio. Hace muchos meses consecutivos que el movimiento de súplicas ha sido extraordinario. Experimentamos justa dificultad para atender a todos los deberes. ¿Y nosotros, en regeneración?, objetaba el caballero de más edad. Los servicios aumentan considerablemente. En mi sector la vigilancia contra las vibraciones del umbral nos reclama incesantes esfuerzos. Estoy imaginando lo que vendrá sobre nosotros. Tobías me tocó el brazo suavemente y exclamó: adelantémonos un poco, oigamos lo que dicen otros grupos. Aproximándonos a 2 hombres, oí a uno de ellos preguntar: ¿será posible que la calamidad alcance a todos? El interpelado, que parecía dueño de gran equilibrio espiritual, replicó con serenidad: de cualquier modo, no veo motivo para precipitaciones. La única novedad será el aumento de servicio, que, en el fondo, constituirá una bendición. Por lo demás, todo es natural a mi modo de ver. La enfermedad es maestra de la salud. El desastre dará ponderación. La China está bajo la metralla desde hace mucho tiempo y no mostró usted ninguna demostración de asombro. Pero ahora, objetó el compañero decepcionado, parece que me veré obligado a modificar mi programa de trabajo. El otro sonrió y respondió: Helvecio, olvidemos mi programa para pensar en nuestros programas. Atendiendo a un nuevo gesto de Tobías que me llamaba la atención, observé a 3 señoras que iban en la misma dirección a nuestra izquierda, verificando que lo pintoresco no faltaba en aquel crepúsculo de inquietud. La cuestión me impresiona sobremanera, decía la más joven. ¿Por qué Everardo no debe regresar ahora del mundo? Pero la guerra, por lo que parece, no alcanzará a la península. Portugal está muy lejos del teatro de los acontecimientos. Entretanto, indagó la otra componente del trío, ¿por qué semejante preocupación? Si Everardo viniese, ¿qué sucedería? Temo, aclaró la más joven, que él me solicite en condición de esposa. No lo podría soportar. Es ignorante y en modo alguno me sometería a nuevas crueldades. ¡Qué tonta eres!, comentó la compañera. ¿Olvidaste que Everardo será arrastrado por el umbral o algo peor? Tobías, sonriendo, informó: ella teme la liberación de un marido imprudente y perverso. Pasados varios minutos durante los cuales observábamos a la multitud espiritual, alcanzamos el ministro de Comunicaciones, deteniéndonos ante enormes edificios consagrados al trabajo informativo. Millares de entidades se aglomeraban afligidas. Todas pedían informaciones y esclarecimientos. Pero era imposible un acuerdo general. Extremadamente sorprendido ante aquel vocerío enorme, vi que alguien subía a un balcón a gran altura, reclamando la atención popular. Era un anciano de aspecto imponente, anunciando que dentro de 10 minutos se haría oír una llamada del gobernador. Es el ministro Espiridión, informó Tobías, atendiendo a mi curiosidad. Lograda la calma, en algunos momentos se oyó la voz del propio gobernador a través de numerosos altoparlantes. Hermanos de nuestro hogar, no os entreguéis a disturbios de pensamiento o de palabra. La aflicción no construye, la ansiedad no edifica. Sepamos ser dignos del clarín del Señor, atendiéndole en su bondad divina para un trabajo silencioso en nuestros respectivos puestos.
aquella voz clara y vehemente de quien hablaba con autoridad y amor operó singular efecto en la multitud. En el corto espacio de una hora, toda la colonia regresaba a la serenidad habitual.